Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 30 al versículo 32. Es nuestro texto esta mañana, Efesios 4, 30, 31 y 32. Ese es nuestro texto. Esta mañana que vamos a participar, ¿verdad?, de la cena del Señor, de la comunión de los santos, de la Santa Cena, como le llamamos. Dice Efesios 4:30 en adelante. Dice el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de estas cosas, ¿verdad? Sed, dice, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En este texto, hermanos, vemos que el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿verdad? ¿Cuántos somos creyentes aquí, hermanos? Amén. ¿Es creyente usted en Cristo? Es un discípulo, una discípula de Jesús. Bueno, el Espíritu Santo mora en el corazón de nosotros, los creyentes, desde el día de nuestra salvación. Dice Pablo aquí que el Espíritu Santo es la garantía, es el sello, dice, ¿verdad? Es el sello garantizador de nuestra redención o de nuestra salvación plena. La salvación se realizó el día que creímos, pero está en proceso hasta que el Señor regrese y la salvación se complete plenamente en nuestros corazones. Y Pablo dice en el versículo 30 eso, dice que fuimos sellados para el día de la redención. Desde que creímos fuimos sellados. Entonces la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente es definitiva, es un sello. Por eso le llama Pablo un sello. El Espíritu Santo viene a un corazón y es un sello, no puede dejar de estar ahí. Es definitiva la presencia del Espíritu Santo en el corazón hasta el día de la redención. Pero según estos versículos nosotros podemos vivir básicamente de dos formas. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, no puede ser creyente sin el Espíritu Santo en su corazón. Pero según estos versículos usted puede vivir con un Espíritu Santo en su corazón vivo, activo, moviéndose, actuando, o puede vivir con el Espíritu Santo en su corazón, ¿cómo dice, hermanos? Contristado, con tristeza, sin energía, ¿verdad? Sin fuerza. Usted puede vivir de las dos maneras, ser creyente, pero tener un Espíritu Santo triste en su corazón, que obviamente no es lo que Dios quiere. Por eso dice Pablo, no contristéis el Espíritu Santo. Por eso ese es nuestro tema esta mañana. No contristéis al Espíritu Santo. Y vamos a tomar la cena del Señor. La semana pasada, hermanos, hablamos, se recuerda, del esfuerzo, allá en Romanos capítulo 15, del esfuerzo sobrehumano, dijimos, ¿verdad? El esfuerzo que Pablo dice que él puso para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Dice, yo me esforcé. Y dijimos que ese esfuerzo es algo sobrehumano, el esfuerzo ese. Ese esfuerzo es esa fuerza, es ese influjo, ese ánimo del Espíritu Santo en el corazón, es la actividad, es el mover del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos hace obedecer el mandato de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, de salir a la calle, de ir a las casas, de ir a otras ciudades, de ir hasta lo último de la tierra, obedecer el mandato de nuestro Señor,
sobreponiéndonos, dijimos, a los obstáculos que podamos enfrentar en esa labor, ¿verdad? Obstáculos, dijimos, como la distancia, obstáculos como el lenguaje, obstáculos como lo económico y otras cosas, para entonces amar sacrificialmente, dijimos la semana pasada, a las demás personas, a las personas que no tienen a Cristo, que no tienen el Evangelio, que no han sido alcanzadas por el Evangelio, para amarlas de una forma sacrificial y poderlos alcanzar. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da el poder, como dice Hechos 1:8. El Espíritu Santo es ese poder, es esa energía, es esa fuerza para poder llevar el Evangelio a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pablo en estos versículos está hablando de algo muy personal, de algo individual, el Espíritu Santo en el corazón. Entonces, la pregunta esta mañana, hermanos, que podemos irnos haciendo ya es, ¿cómo está el Espíritu Santo en su corazón? ¿Cómo está de activo? ¿Cómo se está moviendo en su alma, en su corazón, en su mente? La Escritura nos enseña, hermanos, que pidamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús en Lucas 11:13, Jesús dijo a sus discípulos y a la gente que le escuchaban, dijo, si ustedes, les dijo, siendo malos, saben darle buenas dádivas a sus hijos, que si su hijo les pide un pan, no les da una piedra, si les pide un pescado, no le da una serpiente, ¿verdad? Si le pide un huevo, no le da un escorpión. Si ustedes, dice, siendo malos, saben ser buenos padres, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no les dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo, mas el Consolador, dijo, hablando del Espíritu Santo, a quien dice, el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo, hermano, viene a la vida de nosotros. Nos es dado. ¿De quién dice que viene? ¿A quién hay que pedírselo? Al Padre. Y hay que pedirlo, ¿cómo dice? En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo no se le pide al Espíritu Santo. Eso es un error, ¿verdad? Y hay libros famosos, oración al Espíritu Santo. Un error bíblico. Errores que rayan en la blasfemia y en la herejía muchas veces. Pero la Escritura dice que el Espíritu Santo se le pide ¿a quién? Al Padre, en el nombre de Jesús. Entonces decimos, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me des al Espíritu Santo, que me des del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ahora, el mayor problema que yo veo hoy día, hermanos, y por qué no vemos una actividad, un mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia como debería ser. Yo creo que la principal razón por la que no vemos la actividad del Espíritu Santo en medio de la iglesia, y vemos una iglesia apagada, una iglesia como medio dormida, como sin mucha actividad, la razón principal, creo yo, es lo que Pablo dice aquí en nuestro texto esta mañana. La razón principal es que nosotros hemos contristado al Espíritu Santo. Lo hemos contristado en nuestro corazón y entonces no hay actividad, no hay energía, no hay poder, no hay fuerza, no hay dinamismo, no hay dunamis, ¿verdad? No hay dinamita, como la palabra en el original. Esa palabra contristar es producir tristeza, es producir dolor.
Entonces queremos ver tres cosas en estos versículos, una en cada versículo. La primera, hermanos, la primera en el versículo 30. Solo, hermanos, solo los creyentes pueden contristar al Espíritu Santo. El inconverso no puede hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué no puede el inconverso contristar al Espíritu Santo? Porque no mora en él. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Por eso de que le anden sacando los demonios a los creyentes, eso es ridículo, hermano. Perdonen. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Esa es una mentira del diablo para engañar a la gente y que estemos pensando en el diablo en vez de pensar en el Señor y en lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, la diferencia es entre un creyente y un no creyente es la presencia del Espíritu Santo en el corazón desde el día de la salvación, lo que Pablo está diciendo aquí. Los incrédulos no pueden contristar al Espíritu Santo, no mora en ellos. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el momento de la salvación. Le voy a leer algunos versículos. Voy a leer ahí mismo, si usted va a Efesios capítulo 1 y vamos a regresar aquí a nuestro texto. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ustedes escucharon la palabra, la buena palabra, la verdadera palabra, y creyeron en él, y en ese momento, en ese día, en ese instante, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que era lo que Pablo se refiere aquí en el versículo 30. Un sello, algo definitivo, decimos. En Romanos capítulo 5, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que el día que nosotros creemos el Evangelio, creemos a Cristo, porque recibir a Cristo es creer en Él, ¿verdad? Según Juan 1:14. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Recibir a Cristo no es hacer una oración, recibir a Cristo es creer en Él. Creer en Él. Entonces, cuando creímos, dice, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, esa es otra figura que Pablo ocupa en Romanos 5:5. Cuando creímos, fuimos sellados, hablando del aspecto definitivo de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y otra figura es como quien derrama un balde de agua sobre la cabeza de alguien. Dios derramó su amor por el Espíritu Santo que derramó en nuestros corazones. Nos derramó su Espíritu. Nadie puede creer en verdad el Evangelio si el Espíritu Santo no es derramado en su corazón. 1 Corintios 12:13 dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando creímos, Él selló nuestros corazones, derramó su Espíritu, selló nuestros corazones y en ese bautizo nos bautizó en su cuerpo. Desde ese día fuimos parte del cuerpo de Cristo. Nos bautizó, dice, estoy leyendo 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bebimos el Espíritu. El Espíritu fue derramado en nuestros corazones, lo bebimos y Él nos bautizó en su cuerpo y entonces fuimos sellados. Eso ocurrió el día de nuestra salvación. Entonces podemos decir con certeza que el Espíritu Santo mora en los creyentes. No pueden ser creyentes sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces,
Pero dijimos al inicio, depende cómo está el Espíritu Santo en nosotros, si está animado o está triste. Todos, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha tenido alguna tristeza, hermano? Sí, ¿verdad? Todos hemos estado tristes algún día. A lo mejor algunos venimos tristes esta mañana. Por diferentes circunstancias, ¿verdad? Podemos estar tristes. Y usted bien sabe que cuando uno está triste no tiene ánimo, no tiene deseo, no tiene fuerza, no tiene entusiasmo, no quiere hacer nada. Entonces a eso se refiere el apóstol Pablo aquí. De la misma manera el Espíritu Santo puede estar animado en usted o desmotivado. Es algo muy personal. El avivamiento es algo personal en este sentido. ¿Usted está avivado o está desavivado? ¿Está avivado si el Espíritu Santo está avivado o está entristecido? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando Él estaba orando, se recuerdan, y los encontró dormidos varias veces. Velad, les dijo, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, el espíritu está siempre dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto. Pero el asunto es, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida espiritual? ¿Estamos haciendo cosas que avivan al Espíritu Santo o estamos haciendo cosas que contristan al Espíritu Santo? Entonces Pablo habla de eso en los versículos 31 y 32. Y es lo que vamos a ver ahora. Y las cosas que Pablo menciona en el versículo 31 y 32, hermano, son cosas que tienen que ver principalmente, fíjese bien, vamos a leerlo ahorita otra vez, tiene que ver principalmente con las relaciones personales. Todo lo que Pablo dice ahí en el versículo 31 y 32 tiene que ver con ¿qué, hermanos? Relaciones personales. Con las relaciones personales tiene que ver. ¿Cómo nos estamos relacionando con los demás? ¿Cómo está nuestro corazón en relación a los que estamos casados, comenzando con nuestras esposas, nuestros hijos, los que tenemos hijos, nuestros hermanos, nuestras familias, la iglesia, etcétera, etcétera, las personas que nos rodean, todas las personas que nos rodean? Por eso lo segundo que vamos a decir es, ¿qué es lo que usted debe de quitarse para no contristar al Espíritu Santo? ¿Qué debe de usted quitarse? ¿Qué debemos quitarnos nosotros para no contristar? Eso nos habla el versículo 31. Dice, quítese. Y la idea de esa palabra quitar, todos entendemos lo que es quitar, ¿verdad? Quítese el sombrero, quítese los zapatos, quítese los calcetines, quítese los lentes, quítese el saco, quítese, o quítese de aquí, le dice usted, ¿verdad? O usted lo quita, véngase, lo quita de ahí. Lo quita, le dije ya, no, lo quita de quitar, ¿verdad? Entonces, usted lo quita. Ya, no, pero ustedes me están entendiendo, ¿verdad, hermano? O lo quito, hermano. ¿Lo quita o lo quito? ¿Ah? Mejor lo quito, ¿verdad? Mejor lo quito. Yo lo voy a quitar entonces. Entonces, pero esa palabra quitarse, hermanos, tiene un poquito, dijéramos, de un sentido de violencia. De ser así como de cuando usted arrebata. Dame eso, le dice. ¿Alguna vez ha dicho eso usted? Cuidado con sus hijos, ¿verdad? Con otras personas no, pero dame eso, quiero ver, le dice. Y se lo quitó así. La idea es un poco así de ser algo, hacer algo como decidido, ¿verdad? Quitárselo, arrebatarlo, quitarlo. Esa es la idea aquí de la palabra, quitar. Entonces, veamos, hermanos, aquí en el texto, el versículo 31, si ve en su Biblia, hermano, nos da un resumen, el versículo 31, de todo lo anterior que Pablo viene diciendo.
desde el versículo 25 y desde antes, pero particularmente desde el versículo 25. Por ejemplo, en el versículo 25 dice, desechemos la mentira, dice, que hablemos la verdad. En el versículo 26 dice, enójense, pero no pequen permitiendo que su enojo pase al otro día, ¿verdad? No le den lugar al diablo. El versículo 29 habla de que no salga de nuestros labios palabras corrompidas. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y llegamos a nuestro pasaje, versículo 30 que ya vimos, y estamos en el 31. Entonces, Pablo menciona aquí en el 31, ¿cuántas cosas, hermanos? Vamos a ver, cuéntelas. A ver, ¿quién lo dice primero? 6 cosas, ¿verdad? 6 cosas. Dice toda amargura, 1, 2, enojo, 3, ira, 4, gritería, 5, maledicencia y 6, toda malicia. Todo eso, dijimos, tiene que ver con nuestras relaciones con los demás. 6 cosas que dice que debemos arrebatarlas, quitarlas de nuestra vida para no contristar al Espíritu Santo, para no contristar al Espíritu Santo con el cual Él nos ha sellado, con el cual Él nos ha dado a beber de su Espíritu, lo derramó en nuestros corazones y dice, no lo contristen haciendo estas cosas, arrebátenlas de ustedes, quítenlas de ustedes. Háganlas a un lado, no las practiquen, no las consientan en sus vidas, dice el apóstol Pablo. Entonces, veamos un poquito de cada una de ellas. En primer lugar, dice toda amargura. Yo me imagino que a ninguno de los que estamos aquí nos gustan las cosas amargas, ¿verdad, hermano? Amargo como ajenjo, amargo. Dice, este chero es bien amargo, dice. Esta mujer es amarga, dicen. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Porque hay personas a veces que nos dan ese sabor, ¿verdad? De amargura. Entonces, toda amargura, o sea, amargura, hermano, es una condición del alma, del corazón de una persona que produce frutos amargos, que le sale la amargura del corazón. Tiene que ver con aborrecimientos amargos contra alguien, contra algo, contra alguien especialmente. Según la carta a los Hebreos, dice que la amargura es una condición que corta, dice, la gracia de Dios. Cuando alguien, un creyente, estamos hablando de cristianos, no estamos hablando ahorita de incrédulos. Claro, el incrédulo es igual, pero va a vivir de esta forma, puede vivir de esta manera, pero estamos hablando de cristianos que tienen el Espíritu Santo en su corazón. A ellos les está hablando Pablo, a nosotros. Entonces ese cristiano tiene el Espíritu Santo, pero por alguna razón su corazón está amargo contra algo, contra alguien. Y entonces lo que va a salir de su corazón, de su alma, de su interior es amargura, es frutos amargos. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, miren bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura sale y contamina a los demás. Y la amargura, hermanos, envenena todo el ser de la persona y envenena a otros. Entonces, cuando un creyente alberga amargura en su corazón, no importa las circunstancias que sean, puede usted tener toda la razón de estar molesto por lo que le hicieron. Puede ser que usted tenga razón con cómo ese hombre, cómo esa mujer, cómo esa persona se comportó con usted. Tiene usted toda la razón de sentirse resentido, amargado,
Pero si usted consiente eso como un cristiano, aunque tenga la razón, tenga motivos para hacerlo, su vida va a ser una cosa terrible y el Espíritu Santo que está en usted va a estar muy, pero muy triste. No va a tener ánimo usted de hacer las cosas que el Señor le ha mandado hacer. No va a tener ánimo para eso. Eso es número 1. Número 2 dice enojo y 3 dice ira. Voy a hablar de las dos al mismo tiempo porque son cosas parecidas, pero son diferentes. La palabra enojo, voy a mencionarla nada más por referencia porque enojo e ira se confunde, ¿verdad? A veces usamos enojo, a veces usamos ira. Y las usamos de una forma nosotros intercambiadamente. Pero una palabra en el original es tumos, tumoso le vamos a decir, es tumoso es enojado. Y la otra es orgue. Pero tumos, hermano, tumos se refiere a las explosiones de ira. No sé cuántos, no levante su mano por favor. ¿Cuántos somos explosivos? Decimos, es que yo soy de mecha corta, decimos, ¿verdad? Y es que yo desde chiquito fui así, dicen algunos. Y a veces nos justificamos, ¿verdad? Dice, eso es tumos. Alguien dice, quítese de ustedes esas explosiones de enojo. Que se enojan de repente así, una cosa. ¡Y ya te dije! ¡Ay! ¿Verdad? De un solo. Se le salió y le dio la bofetada, le dijo la palabrota, le dijo, porque quítese de usted, dice, esas explosiones de enojo donde dicen cosas que dañan a los demás. Y la otra palabra, hermano, orgue, es lo contrario. Son los enojos, pero son los resentimientos que reprimimos. Entonces, cuando usted se enoja, pero no explota, sino que reprime el enojo, lo guarda en su corazón y lo alberga ahí, ¿verdad? Y usted anda como que nada pasa, pero allá en el fondo anda, ¿cómo anda? Enojado, enojada. ¿Han visto eso ustedes alguna vez? ¿De qué lado de la balanza se clasifica usted, hermano? En alguno de los dos lados usted debe estar un poquito más allá, quizás, me imagino, ¿verdad? Algunos somos explosivos, otros no, guardamos, ¿verdad? Andamos como que nada, pero no, como que andamos con neumonía, hermano, con bronquitis, ¿verdad? Como que andamos un gato allá adentro que nos hace así, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, quítese de ustedes los arranques de ira y quiten de ustedes el corazón resentido, lleno de enojo, que va a llevar a la persona a la venganza, a desquitarse, a andar disgustada. Y cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, se refiere en particular a esas personas que reprimen y guardan el enojo y pasan una semana, pasan un mes. Es que a mí me cuesta perdonar. Es que, mire pastor, yo soy igual que mi mamá así era, fíjese. Viera a mi mamá cómo le costaba perdonar a mi papá cuando mi papá hacía algo que a ella no le gustaba. Y yo salí igualita a ella, mire qué mala leche, pues, ¿verdad? Qué desgracia que lo que heredé de mi mamá. Lo mismo, mire, yo puedo pasar un mes con el gato allá adentro, ¿verdad? Puedo pasar un mes ahí enojada. Pablo dice, quítese los enojos reprimidos. Quítese esos arranques de ira, hermano. Uno puede justificarlo, pero la palabra dice quítenlos de ustedes. Ahí no dice si pueden, no, quítense eso, dice. Si dice es porque se puede. Luego dice gritería. O sea, quiere decir alzar la voz de forma intensa y continua, o sea, vociferar.
griterías. En sus casas no conocen eso quizás, ¿verdad, hermano? ¿Ah? ¿Alguna vez han oído eso? Griterías, ¿ah? Hay griterías de vez en cuando. Entonces dice, quítese de ustedes las griterías, los gritos. Luego dice las maledicencias, blasfemia, o sea, la palabra literal es blasfemia, en griego es blasfemia, esa es la palabra maledicencias, maldiciones, o sea, ser abusivo con las palabras, hablar mal de los otros, hablar calumnias, mentiras, maldecir en vez de bendecir. Pedro dice, no devuelvan mal por mal, dice, ni maldición por maldición. Cuando les maldigan ustedes, bendigan. Porque para heredar bendición han sido escogidos, han sido llamados para heredar bendición. Cuando los maldigan, ustedes bendigan. Dice, quítense de ustedes las maldiciones, las blasfemias. Quítense. Y lo último dice, toda malicia. O sea, malicia, hermanos, es un corazón mal intencionado, ¿verdad? Una cosa va conectada con la otra, pero todo comienza con la amargura, ¿verdad? Un corazón amargado va a tener mucha malicia. Cuando ve al otro, se cambia de hacer a malicioso. Se fue por la otra puerta para no saludar al hermano, malicioso. Dice cosas con chanfle, ¿verdad? Para poner en mal al otro, malicioso. Tiene un corazón malicioso. Dice cosas para que otros la repitan y hablen mal de aquel que me cae mal, que me hizo algo. Entonces, toda malicia, dice, quítese de ustedes. Hermanos, si nosotros practicamos estas cosas, dice Pablo aquí, entonces dice, vamos a contristar el Espíritu Santo. Y hay muchos enojos, hay mucha ira, hay mucha amargura en medio del pueblo de Dios, en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas. Pero ahora el versículo 32, lo tercero, hermanos. Pablo dice que debemos de sustituir estas cosas. ¿Qué es lo que debemos practicar? ¿Qué debe usted practicar para no contristar al Espíritu Santo? ¿Qué debemos de quitarnos? Pero en el 32 nos dice qué debemos practicar, cómo debemos de ser nosotros para no contristar el Espíritu Santo. Debemos sustituir el 31 con el 32. Ahora, estos aspectos del versículo 32 básicamente son dos, hermano, solo dos. Mire, de los seis, esas cosas seis feas, las va a sustituir con estas dos. Entonces dice, ¿cuáles son esas dos? Sean benignos y sean misericordiosos. Ay, hermano, eso está fácil. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Estos aspectos, hermano, le pertenecen al nuevo hombre, a la nueva creación. Por eso solo el creyente, Pablo, le puede decir eso. Al incrédulo no, al que no tiene a Jesús en su corazón, el que no ha creído en Jesucristo, el que no le ha recibido, el que no tiene la presencia del Espíritu Santo en su alma. Ese no puede hacer esto. Si usted está aquí esta mañana y no tiene al Señor, no tiene el Espíritu Santo en su corazón, para usted va a ser imposible esto. Pero si usted no tiene al Señor en su corazón, hoy lo puede recibir. Le puede decir, Señor, perdona mis pecados, sálvame, ven a mi vida. Cuando Él está en nosotros, entonces es posible sustituir estas cosas. Esto le pertenece a la nueva creación. Mire, Pablo se los había dicho en el capítulo 4. Leamos unos versículos ahí, versículo 22 al 24.
Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está diciendo, quítense estas cosas, pero vístanse, pónganse, practiquen la benignidad y la misericordia como corresponde a hijos de Dios, como corresponde a creyentes, como corresponde a cristianos, como corresponde a discípulos de Jesús. Antes, dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, está diciendo, practiquen el evangelio. De eso se trata, el evangelio. Sean evangélicos, nos está diciendo. Sean evangélicos, practiquen el evangelio. Y mire lo que va a decir en el versículo siguiente, en el capítulo 5, versículo 1 y 2. Sean pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Lo que Pablo está diciendo cuando dice, sean benignos y misericordiosos, lo que Pablo está diciendo, imiten a Dios. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante. Sean imitadores de Dios, está diciendo Pablo. Se los ruego, imiten a Dios como hijos amados, como aquellos que han recibido el amor de Dios, como aquellos en quienes ha sido derramado el amor de Dios en sus corazones por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, como aquellos que han experimentado el perdón de Dios, como aquellos que han experimentado la benignidad de Dios. De la misma manera, ustedes imítenlo a Él, practiquen la benignidad, practiquen la misericordia, dice. Hermanos, benignos como nuestro Padre, como dice Romanos 2:4, no, dice, no menosprecien las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la benignidad, hermanos, la vemos en la persona de nuestro Dios. Hermanos, por eso es que pudimos llegar un día a ser salvos. Porque antes de ser salvos, Él fue benigno con nosotros. Él debió de habernos aplastado como una cucaracha, sí, por nuestra maldad. Pero Él fue benigno, no nos hizo daño, no nos deshizo, no nos acabó de un solo, sino que fue benigno, nos tuvo paciencia en nuestra maldad, en nuestro pecado. Él fue paciente, Él es paciente con el pecador. Y en vez de darle al pecador lo que merece, Él es benigno, Él lo soporta y lo guía al arrepentimiento. Entonces dice, sean ustedes así con los pecadores. Los que le rodean son pecadores. Su marido es un pecador, su mujer es una pecadora, sus hijos son pecadores, su abuela, su tía, su vecina, los hermanos en la iglesia, vienen a la iglesia, venimos a la iglesia, pero somos pecadores. Entonces, dice, sean benignos. No le hagas daño, que tu vida no sea para hacerle daño a nadie. No, dice, cuando tú haces algo con la intención de dañar a alguien, de una forma directa o indirecta, el Espíritu Santo se va a contristar de una manera tremenda. No, dice, sean benignos, no provoques, no hagas cosas para dañar a otros. No, quítese la mentira, el engaño, todo eso, no le hurten, dice antes, etcétera. Dice, misericordiosos, compasivos, de corazón tierno.
literalmente de buen corazón. Sean de buen corazón para con los pecadores. Sean benignos, sean misericordiosos, sean de buen corazón para con los pecadores. Sean capaces, quiere decir, de perdonar a los que les ofenden. Sean capaces de quitarse la amargura, de quitarse la ira, el enojo, el resentimiento. Muestren el amor de Dios que han recibido en sus corazones. Muestren el amor que ustedes han recibido en sus corazones, que ha sido derramado en ustedes. Como dice Pedro en su primera carta, finalmente dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Como han dicho algunos, trate a los demás como usted quiere que lo traten a usted, sea amigable, practique la regla de oro, etcétera. Sea benigno, sea misericordioso, dice, pónganse, hagan estas cosas. En conclusión, hermanos, yo creo que la pregunta para concluir esta mañana es, ¿en qué condición está usted? ¿Cómo se ve usted esta mañana? Así honestamente, delante de Dios, ¿cómo se ve usted? Delante de Dios, vamos en un momento a tomar la cena del Señor. Y usted va a tomar, como creyente que es, ¿verdad? Vamos a tomar el pan y el vino. Evadir eso no es evadir nada, hermano. No, hoy tenemos una oportunidad. Al tomar el pan y la copa de vino, estamos enfrentándonos al Señor. Pero esta es la mejor manera y el mejor momento para enfrentar al Señor. Porque es el momento en que recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y recordamos que Él nos perdona. Y que Él es ese Dios benigno y compasivo y misericordioso para con los pecadores, como usted y yo, ¿verdad? Este es el mejor momento. No evitemos, al contrario, aprovechemos la oportunidad. Pero ¿cómo está usted honestamente delante del Señor esta mañana? ¿Hay amargura en su corazón? Preguntémonos, hermanos, si la indiferencia, la frialdad en la iglesia, hablando de nosotros y de la iglesia en general, la falta de compromiso en la iglesia, la falta de amor, la falta de ánimo, la falta de sacrificio por el Señor y por la misión de Dios, no es porque hemos contristado al Espíritu Santo en nuestros corazones, no será porque hemos guardado la amargura, no, será porque le hemos dado rienda suelta a nuestros gritos, a nuestros enojos, a nuestros resentimientos. ¿No será que en vez de mostrarnos benignos y misericordiosos, en vez de bendecir, hemos maldecido a los demás? Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que había recibido en 2 Timoteo 1:6. Pablo le dice, hijo mío, le dice, aviva el fuego del don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de manos del presbiterio, por imposición de mis manos, le dice. Pero aquí el apóstol Pablo en nuestro texto nos exhorta a todos nosotros a que practiquemos el evangelio, a que vivamos un cristianismo auténtico, que seamos evangélicos, que estemos dispuestos a perdonar de una forma misericordiosa, como nosotros hemos sido perdonados. Que no hagamos nada que dañe a los demás. Hermano, es una decisión que usted tiene que hacer.
Esto no es voy a esperar que Dios me diga cuándo voy a perdonar. No, eso no es lo que la Biblia dice. Voy a esperar, hermano, que Dios me ponga en el corazón. Oye, ahorita no la puedo ver a esa mujer. No. Yo no puedo ver a ese hombre ahorita porque si lo veo lo mato. Sí, es cierto, ¿verdad? Y usted tiene toda la razón porque ese hombre es un gran malvado. Y lo que hizo es yo le ayudaría a ahorcarlo a ese hombre quizá. Si usted me cuenta, yo le ayudo a ahorcarlo. Solo que hay un problema, ¿verdad? Que el Señor dice, ese no es el evangelio que tú has aprendido. Ese no es el ejemplo que yo te he dado. Lo que yo te he dado el ejemplo es hacer benignos, hacer misericordiosos, como hijos amados. Somos hijos amados, ¿no es cierto? ¿Usted es un hijo amado? ¿Es un hijo amado, hermano? ¿Usted es una hija amada? Entonces dice, imítenme, dice el Señor. Imítenme, perdonen, estén dispuestos a perdonar, a ir a abrazar a aquel que usted siente que le ha dañado. Pero no siga contristando al Espíritu Santo con el cual fue sellado para el día de la redención plena, completa. No lo siga contristando, por favor. Esta mañana, usted de mecha corta, o usted guarda el resentimiento, quítese, dice eso, arránquelo, bótelo, deséchelo de usted. Lo podemos hacer como hijos de Dios. Pero antes de orar, no sé si hay alguien aquí entre nosotros que no le ha entregado